Cordial saludos a todos. Mi nombre es Juan Camilo Villán, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés y Francés de la Universidad de Pamplona. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes hoy. Les socializaré un poco más acerca de mi proyecto de investigación titulado Ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral en el nivel A1 de francés, lengua extranjera. Contenido, problema de investigación, objetivos, metodología y finalmente resultados y conclusiones. Problema de investigación. A nivel universitario, varios estudios han identificado la ansiedad como un factor perjudicial o que perjudica la producción oral. Se trata de cierto nerviosismo que afecta a los estudiantes e impide que el alumno se concentre en el aprendizaje de la lengua meta. Es la sensación de tensión y apresión asociada a los contextos de lengua que incluye hablar, escuchar y aprender. Los alumnos de francés lengua extranjera pueden tener un bloqueo en el examen a pesar de haber estudiado. Es decir, que la ansiedad lingüística tiene un fuerte efecto negativo y existe una correlación negativa entre la ansiedad lingüística y las calificaciones en el curso de la lengua meta a causa de varios factores, por ejemplo, el miedo a ser juzgado, los fracasos anteriores, la metodología utilizada por el docente y el contexto del aprendizaje. Objetivos. Este estudio de caso busca identificar la presencia de ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral, exámenes orales en alumnos principiantes del nivel A1 de francés, lenguas extranjeras. Nos trazamos tres objetivos específicos: describir la percepción de los alumnos frente a la evaluación de la producción oral, determinar el nivel de ansiedad experimentada por los alumnos en el proceso de la evaluación de la producción oral y finalmente explorar la perspectiva de los docentes sobre la ansiedad lingüística experimentada por los alumnos. La metodología. En la metodología abarcaremos diseño de la investigación, enfoque de la investigación, población, muestra, instrumentos y la aplicación de cada uno de ellos. Enfoque y diseño. Este es un estudio de caso de tipo descriptivo, con una particularidad que sigue las perspectivas de un enfoque mixto, es decir, implica la recogida y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, con una particularidad que es que se utilizó el diseño de modelo dominante anidado o integrado, es decir, integramos el modelo cuantitativo en el modelo cualitativo para cumplir o llegar a las metas que son los objetivos. En conclusión, este estudio sigue la estructura de un estudio de caso de tipo descriptivo con la particularidad que en la recolección de datos y en el análisis de datos vamos a implementar métodos o análisis de tipo cuantitativos. Población. La población de este estudio se realizó en el curso Francés Elemental 1, primer semestre. Muestra y tipo de muestra. Los participantes en este estudio de casos seleccionaron principalmente por un muestreo no probabilístico, es decir, que se tuvieron en cuenta tres criterios: la cantidad, la edad y que debían estar matriculados por primera vez en Francés Elemental 1. La muestra fueron 7 participantes estudiantes y un participante docente, desafortunadamente. Técnicas de recolección de información, instrumentos y aplicación. Se aplicaron tres instrumentos. El primer instrumento fue una prueba tipo Likert llamada Foreign Language Classroom Anxiety Scale, FLCAS, realizada por Horwitz y Kopp en 1986. Es un instrumento estandarizado y es un instrumento validado, ya que Horwitz y Kopp son los pioneros, qué pena, son los pioneros de este tema. Además, se aplicaron dos instrumentos de mi autoría: una entrevista semiestructurada con los alumnos y una entrevista semiestructurada con el docente. El cuestionario Likert FLCAS tiene como objetivo medir la ansiedad lingüística general asociada en los cuatro habilidades lingüísticas principales. El FLCAS consta de 33 ítems con una respuesta de una escala
de tipo Likert de 5 puntos que va de uno totalmente de acuerdo a 5 totalmente en desacuerdo. Se aplicó una sola vez para determinar el nivel de ansiedad lingüística de los alumnos en la evaluación de la producción oral. En la aplicación optamos por implementar la versión traducida al español y se realizó mediante la aplicación o mediante el uso de la herramienta Google Forms. Como ustedes pueden acá observar, estas son algunas afirmaciones. Por ejemplo, nunca estoy completamente seguro de mí mismo cuando hablo una lengua extranjera. Y las respuestas de los participantes equivale: uno totalmente de acuerdo, 2 3 4 y 5. Entrevista semiestructurada con el docente. El objetivo era dar perspectiva del profesor sobre la ansiedad lingüística de los alumnos dentro de la evaluación de la producción oral. Fue dirigida hacia los docentes y consta de 10 preguntas con un orden de lo general a lo específico. En la aplicación las entrevistas fueron grabadas con el fin de eh, aprovechar, sí, aprovechar toda la información dada por el participante y no se presentaron ningún problema. En el análisis de la información recolectada, el tipo de análisis es por convergencia o análisis simultáneo, es decir, que se aplican simultáneamente. Los datos cuantitativos y los datos cualitativos se recogen y se analizan al mismo tiempo. También se va a seguir un diseño de triangulación concurrente, además de un análisis estadístico. Análisis del cuestionario tipo Likert dirigido a los estudiantes. Horwitz, creador del cuestionario, divide los ítems en tres factores, los cuales afirma que son los causantes de la ansiedad lingüística: apresión comunicativa, miedo a los exámenes y miedo a la evaluación negativa. Una vez asociada cada uno de esos ítems con cada uno de esos factores, o hicimos un análisis estadístico que consta de hallar la media por cada estudiante y por cada factor, que es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad. El resultado lo comparamos con la tabla de valores del nivel de ansiedad. Una ansiedad baja va entre un 4 o un superior a 4. Una ansiedad lingüística moderada es entre una media entre 2 y 3, y ansiedad lingüística elevada es una media entre 1 o 2. Estos son los resultados de, del nivel de la ansiedad lingüística por cada estudiante, teniendo en cuenta los tres factores mencionados por Horwitz: apreciación comunicativa, miedo a la evaluación negativa y miedo a los exámenes. Acá, como podemos observar, es el nivel de ansiedad lingüística por los tres factores, es decir, que el factor que más interfiere o el causante de la ansiedad lingüística en los estudiantes de primer semestre es el miedo a los exámenes, con un puntaje de 1,9. Como conclusiones, finalmente, una proporción considerable de alumnos de FLEP experimentan un nivel moderado de ansiedad por el idioma. Además, existe una fuerte presencia de la ansiedad lingüística a causa del miedo a los exámenes. El docente menciona que la ansiedad lingüística parece disminuir cuando los alumnos completan la prueba. Cabe mencionar que el proyecto todavía no está totalmente finalizado. Estamos en el proceso todavía de generar la discusión y concluir los resultados con el marco teórico. Muchas gracias por su atención.